La Confederación Hidrográfica de Guadiana anuncia que han terminado los trabajos de preerradicación llevados a cabo en el tramo del río Guadiana, comprendido entre la playa de Medellín y el badén de Valdetorres, ya sin presencia aparente de camalote. Estos 35 kilómetros se suman a los 75 de tramos inferiores, incluida la zona urbana de Mérida, en los que ya no hay presencia visual de esta planta. Sin embargo, aguas arriba de la capital extremeña sí que hay. A partir de la urbanización Mira el Río, si bien es cierto que las barreras que se han instalado en esta zona han ejercido su función para contener la expansión en superficie de la planta, ahorrándonos la penosa imagen del manto verde en el tramo urbano de la ciudad. Pero esto no significa que no esté y no se corra el riesgo de que vuelva a pasar, puesto que aún quedan otros 70 kilómetros de río cubiertos de gran cantidad de camalote. Por eso es importante que en esta época del año continúen realizándose los trabajos de prevención para que cuando llegue el calor se pueda controlar su crecimiento. Son buenas noticias, pero no olvidemos que estos trabajos no se pueden abandonar porque forman parte ya, desgraciadamente, de las labores de mantenimiento del río durante todo el año. El Gobierno central, a través de la Confederación, tendrá que seguir financiando estas acciones con partidas importantes y no tener la tentación de relajarse en su prevención hasta que se encuentre una solución definitiva que me temo tardará en llegar. Seguiremos con un ojo puesto en este problema originado por la mente de algún descerebrado que debe estar satisfecho de lo que ha hecho. Buenas noches. Bienvenidos a Este Picota, es jueves, es la edición número 1022 en la que vamos a tratar varios temas importantes que son, como siempre, cercanos a nuestra actualidad. Hoy están con nosotros Javier Segura, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues bastante bien. Estoy un poco desubicado en el estudio porque no es el lugar... No estás acostumbrado a esta posición. No estoy en esta posición y estoy así como que me siento un poco extraño, pero bueno, buenas noches, que lo vamos a pasar bien seguro. Seguramente. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, aquí otro jueves más, como siempre. A ver, el amigo Javier, y a ver qué es lo que nos depara el programa, que creo que es hoy entretenido. Sí, hoy por cierto tengo que disculpar tanto a Luis Manuel Tobaja como a Antonio Mores, que no pueden estar acompañándonos por motivos laborales. Por cierto, el domingo hay un partido especial, importante, Sí, el domingo, porque es el primer partido a la prensa de féminas entre dos equipos de Mérida. Los dos equipos de Mérida, el Mérida AD y la Escuela de Fútbol Mérida Augusta. Hombre, que es un partido histórico porque nunca ha coincidido un partido de fútbol femenino en Mérida, ¿no? De dos equipos de la ciudad, ¿no? Bueno, yo, como llevo diciendo, que disfruten las niñas, que pasos ha hecho, y bueno, que haya un buen ambiente y que la capital de Extremadura pues se vea con un partido, como yo decía, interesante, y que además pues son dos equipos que empezamos este año con femenino, es decir, que digamos, el proyecto es inicial en los dos clubes, ¿no? Entonces, ahí estaremos. Muy bien. Por cierto, me comentabas antes de entrar en cámara que había otro equipo aquí, Sí, que pertenecía a la Antigua, ¿no? El Club Deportivo Antigua, Equipo femenino. Femenino, además jugando en primera división y viajaba a Córdoba, a Málaga, es decir, fue el primer. Yo creo que en aquella época era, si no el más fuerte que había en Mérida y Extremadura, era seguro, ¿eh? ¿De qué años Siempre, estamos hablando? Es más, bueno, la que es entrenadora hoy del Mérida femenino, ¿Fue jugadora? Ana fue jugadora de aquel equipo. ¿Y de qué época estamos hablando? Pues estamos hablando de hace por lo menos de esos 20, 22 años. Yo te voy a decir, estaba el Club Deportivo Antigua masculino y el femenino, ¿no? Y entonces yo pertenecía a la directiva del masculino. Y se creó, empezó como peña madridista los de la Antigua, en un torneo que el Real Madrid hacía de fútbol base, y nosotros, la peña era del Madrid, un equipo femenino. Hay muchas cosas que ha hecho esa peña, ¿eh? Y empezó ahí, y después, bueno, pues por un convenio pusieron el mismo nombre del Club Deportivo de la Antigua, en femenino, para, bueno, y fueron los primeros, digamos, las pioneras de fútbol. Yo creo que están en Extremadura, ¿eh? Pues está muy bien que lo recordemos, ¿verdad? Porque parece que esto del fútbol femenino es algo de los últimos años, porque se han incorporado clubes principales, pero es una práctica deportiva que estaba sentada en el deporte base, ¿no? Propiamente en el deporte base, ¿no? Y fíjate tú que estás hablando de hace 20 años, vaya. Sí.
Además, yo hoy veo a directivos de entonces, a entrenadores de entonces, que llevaban los equipos que iban, que entonces era diferente. Además, yo me acuerdo que tenía hasta el equipo un microbús para desplazarse con el equipo por las ciudades. Es decir, fue un club fuerte en el fútbol femenino. Bueno, pues ojalá que ahora retome otra vez fuerza con tanto ahora el Emérita como el Mérida y puedan como el Mérida hemos iniciado el proyecto este pasear año, la bandera de la que ciudad siempre ha habido en por Mérida, toda siempre ha la habido geografía niños jugando, extremeña. pero nosotros tenemos niñas que juegan con los pequeños, pero hay una edad que ya dejan de, no pueden, creo que es el segundo año de cadete, creo que ya no pueden jugar más con masculino y femenino juntos, ¿no? Y bueno, por otro lado, este año con varias niñas que pasaban ¿y por qué no ponemos el proyecto? Un equipo muy joven, eso sí, no te lo voy a dar un equipo joven, la más pequeña, la norma permite, y la mayor tiene 21 años, es decir, no todo, más no... la idea que hemos tenido. Con la filosofía de escuela que seguir. Empezar ahí y con el futuro, pensando en que sea una escuela y que siga su camino, ¿no? Pues muchísima suerte y que se consolide, ¿verdad? Yo te quería preguntar, Miguel Ángel, tú que estás metido en el mundo del fútbol, ahora estos días hemos estado escuchando algunas manifestaciones de jugadoras profesionales que incluso se están planteando la posibilidad de ir a la huelga. ¿Cuál es tu visión? Porque parece muy clara la desigualdad, ¿no?, entre el fútbol masculino y... Eso sí es verdad. Es más, ha habido jugadores que en grandes premios de particulares de entrega se han negado hasta recogerlos por eso. Sí, hay si en el mundo normal entre la mujer y el hombre hay una desigualdad de género, en el fútbol es superlativa, grandísima. Y una primera figura... Que en el deporte en general. En el deporte en general, lo que es el tema femenino está porque en baloncesto pasa lo mismo. Fijaros, hombre, que tenemos un equipo de baloncesto femenino campeón, ¿no? Y sin embargo hay mucha desigualdad también ahí. Pero bueno, eso también... Ahora parece que hay empresas que están apostando en el fútbol femenino y eso es lo que se trata también. Pero bueno, la Federación Española de Fútbol también está apostando en el fútbol femenino. Tenemos un equipo que no quiera cada vez se va consolidando más. Y como pasa con el fútbol masculino, el fútbol base, los equipos base, estamos teniendo buenos resultados en Europa y en un campeonato del mundo y eso. Pero bueno. En fin, veremos cómo queda. En cualquier caso, se va a disfrutar de un buen partido, ¿no? Sí. En el campo del Emérita. Allí va a ser. ¿En qué hora y día? 12:30 el domingo. Vale, de acuerdo. ¿Va a haber también parrillada o no? Como siempre. Eso que nos falte. Si no, no tendría, ¿verdad? Es el sabor, es el sabor. Es el sabor, ciertamente. Bueno, vamos a comenzar hablando, desgraciadamente, de otras cuestiones que nos saben mal, pero que nos sirven para ponernos en nuestro sitio y saber de dónde partimos para poder o intentar al menos mejorar. Porque el último informe del Estado de Pobreza 2019 que se ha presentado este jueves en la Asamblea de Extremadura revela que cerca de 404.000 personas en nuestra región, lo que supone el 37,6% de la población de esta comunidad autónoma, estaba en riesgo de pobreza en 2018. A pesar de que se ha producido un descenso de unas 15.100 personas, lo que supone un 1,2% respecto a 2017. Si al citado 37,6% se le suma el de la población en riesgo de exclusión social, dicho porcentaje se eleva al 44,6%. En este informe se detectan grandes diferencias entre las comunidades del norte y del sur. Las tasas más bajas de pobreza son las del País Vasco y Navarra y las más altas se registran en Andalucía y Extremadura. De hecho, Extremadura y Andalucía han sufrido este último año un importante incremento de casi 3 puntos porcentuales en ambos casos, lo que les ha catapultado a las primeras posiciones. La renta media extremeña por persona fue la más baja del país, con 8.503 euros en 2018, un 25% inferior a la media nacional, es decir, 2.900 euros menos. Dicha renta extremeña, a pesar de que aumentó en 250 euros con respecto a 2017, solo es mayor en 600 euros en relación a la de hace 10 años, 2009, que se situaba en 8.107 euros. Lo que viene a decir, en resumen, que Extremadura aún no se ha recuperado de la crisis y que ha sido una de las comunidades más castigadas por esta crisis. Miguel Ángel. Lo que lo hemos comentado mucho tiempo, muchos programas han comentado la situación de Extremadura en este tipo de cuestiones, ¿no? Es un drama, ¿eh? Yo esto lo veo como extremeño, una lacra que... Hay un dato, perdona, que se me olvidaba, que no lo he dicho, y es que casi la mitad de la población extremeña no puede permitirse irse de vacaciones una semana. Yo diría que para llorar, porque sinceramente, a mí, yo muchas veces, cuando uno ve ese tipo de dramas, es que estamos hablando de 8.000 y pico de euros.
echar cuenta, esa familia, ¿cómo puede vivir? ¿De qué vive? Los meses corren y vuelan, y esto es... Por eso yo, cuando en la situación política que estamos viviendo en el país, cuando se hablan de otro tipo de cuestiones, yo es que me quiero hablar de esto, porque es que esto es lo que realmente valora la situación real de un país, y tanto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, hablamos el otro día del tema de los suicidios, todo eso, este tipo de cuestiones. Yo es que cuando has dicho 600 euros de diferencia, ha subido con diferencia hace 10 años. Imaginaros, 10 años. Y uno está viviendo y cobrando, se está subsistiendo, o lo mismo que subsistía hace 10 años, prácticamente. Yo, como primera pincelada, cuando hablamos de pactos de ferrocarril, o hablamos de pactos sobre el tema de la España vaciada, que estamos de acuerdo, que todo eso hay que hacerlo, pero ¿cuándo va a llegar el momento de que de verdad todos los, digamos, los ámbitos sociales, económicos, políticos, mediáticos, hacen un pacto para solucionar este drama? Es decir, ¿qué es lo que yo digo? No hablemos ya tanto de política a la macropolítica, a lo grande, vamos a hablar de lo pequeño, de lo que nos duele, de lo que nos mueve la sangre. Y hombre, en una región con 1 millón de habitantes, más o menos, que 400.000 personas lo estén pasando mal, yo, por la que diga, pero como extremeño me siento totalmente desilusionado, cabreado con los políticos que tienen ese poder de decisión al final, que empiecen y acaben con un plan para esto, porque es que no sé qué reacción puede tener la gente en la calle, no sé. Y creo que es momento de que la gente salga a la calle diciendo esto no se puede aguantar más, esto ya es demasiado. Sí, yo cuando he visto la noticia me he puesto a pensar, porque en personas mayores, en niños, es que yo, vamos, como primera toma de idea, creo que yo, si fuera político, viviera de la política, yo dimitiría mañana mismo, todo clarísimo. Javier, ¿tú qué opinas sobre estos datos? Me la ha puesto muy arriba, ¿eh? Sí. Me ha puesto, ya está exigiendo dimisiones y ha empezado a dar una pincelada. Sí. O sea, yo no quiero ver cómo termina. Sí. Vamos a hacer aquí ya la gran revolución, ¿no? Pues fíjate que yo voy a empezar por ahí, porque tiene razón Miguel Ángel, porque, a ver, el indicador de la tasa de riesgo de la pobreza, al que has hecho referencia, Fran, en tu cabecera de la noticia, es el indicador europeo AROPE, el que mide 3 cosas, para poder decir cuál es la tasa de pobreza y exclusión social. Mide lo que es aquella población, aquellas personas que están por debajo del 60% de la media de ingresos del conjunto de Europa, del país o de la región. En este caso, que hablamos de Extremadura, estaremos hablando de aquellas personas que sus ingresos están por debajo de 6 por 8, 4.800 euros anuales por persona. Ya podemos hacer una idea de lo que costaría vivir con 4.800 euros mensuales. Segundo, mide lo que es realmente la privación material severa, es decir, no me puedo permitir consumir carne, consumir pescado, pagar una factura, pagar una emergencia, dificultades para poder pagar el alquiler de vivienda, privación material. Y el tercer indicador que mide es el empleo por hogar, ¿vale? Con esos 3 indicadores con los que se confecciona la tasa europea. Yo tuve como una experiencia profesional, la verdad es que muy intensa y muy positiva, de trabajar con estos datos en la red europea de lucha contra la pobreza entre 2011 y 2015. Entonces me tocaba manejarlo, pero sobre todo me tocaba hacer un relato social de estos datos estadísticos, porque estos datos son a partir de los consolidados estadísticamente por la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, de 2000 a 31 de diciembre de 2017, o sea, tampoco es una visión, pero yo sí quería saber cuál era el relato real, quiénes son, qué cara tienen, cómo viven, dónde están, cómo participan, cómo se benefician o no de las transferencias sociales, de las ayudas sociales, cómo participan en la sociedad, cómo la sociedad los percibe, cómo incluso los políticos trabajan con estos datos, porque nos interesaba mucho tenerlo, ¿no? Y vuelvo a repetir y vuelvo al origen del al origen de lo que es un indicador europeo,
porque Europa tenía una estrategia, la estrategia Europa 2020, en la que lo que pretendía era que en el año 2020 la población en riesgo de pobreza disminuyera en 20 millones de habitantes. Ni más ni menos, 20 millones. Y a España le correspondía, creo que estábamos en una cifra entre 1.500.000 y 1.800.000 personas que salieran de esta situación de pobreza. Esa estrategia de crecimiento sostenible enfocada a la ciudadanía, como era la estrategia Europa 2020, hoy, a día de hoy, ya podemos decir que ha fracasado. Por eso decía que voy a empezar casi por donde Miguel Ángel lo había dejado, ¿no? Por exigir responsabilidades políticas. La estrategia europea de erradicación de la pobreza, Europa 2020, ha fracasado. Europa no va a poder conseguir una disminución de 20 millones de personas que viven en situación de pobreza, como tampoco va a conseguir que el 75% de la población entre 16 y 64 años esté trabajando. Ya sabemos que la tasa de trabajadores en esa población aquí en Extremadura está incluso en el 50 y algo %, o sea, muy por debajo, muy lejos de lo que se proponía Europa. Tampoco vamos a tener tampoco se va a conseguir el tercer objetivo, que era el de reducir el absentismo laboral al 10%. Tampoco va a conseguir alcanzar el objetivo del I+D+I que se había propuesto de investigación y desarrollo. Y el medioambiental tampoco se consigue. Es decir, la constatación de un fracaso de la Europa 2020. Y no nos vale como excusa decir que es que por medio, en el periodo 2010-2020, por medio entró la crisis. Porque la crisis lo único que ha hecho ha sido cronificar la pobreza y aumentar más la desigualdad entre los que menos tienen respecto de los que más tienen. Si las personas que más tienen, más riqueza tienen, tardaron solamente 3 años para poder recuperar sus niveles de ingresos, de riqueza, de patrimonio previos a la crisis, tardaron solo 3 años en recuperarse, las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión todavía la están sufriendo y ya llevan 9 años, para que nos entendamos del incremento de esa desigualdad. Tampoco las políticas de empleo que se han estado llevando a cabo en Europa han favorecido para que la intensidad de empleo por hogar aumente. La precariedad laboral, la precariedad salarial no está ayudando, y mira que este era el famoso mensaje liberal, no hay mejor manera de salir de la pobreza que tener un empleo. Pues mire usted, hoy tenemos muchas personas que trabajando con muy buen nivel formativo viven en riesgo de pobreza y exclusión, por la temporalidad o por la precariedad salarial de los trabajos que tienen. El acceso a la vivienda, bueno, a la vista está, no solamente en desahucios hipotecarios que se siguen ejecutando, sino también las dificultades para poder acceder a la vivienda de alquiler. Y en políticas fiscales, porque al final esto ya no es una cuestión de políticas sociales, sino también de cómo se redistribuye tanto la recaudación de impuestos como la distribución de los impuestos en el conjunto de la población en riesgo de pobreza tributa mucho más que la que más tiene y recibe mucho menos que la que más tiene. ¿Porcentualmente te refieres? Porcentualmente, en términos porcentuales. Con lo que al final ve uno como esa constatación del fracaso. Es decir, Europa en el año 2009 se planteaba una estrategia orientada a la ciudadanía y al crecimiento de la ciudadanía y a la convergencia de las regiones más favorecidas con las más ricas, y a día de hoy casi que ya podemos afirmar que su estrategia de crecimiento ha fracasado, ha hecho aguas y ha aumentado las desigualdades dentro de la población y también entre los territorios. En España es muy llamativo que el norte-sur, ese eje norte-sur, este norte rico y este sur pobre, está más pronunciado. En algunos programas incluso hemos hablado de cómo el crecimiento de Extremadura es insuficiente, es decir, en vez de converger hacia las regiones más ricas, nos estamos separando, pese al crecimiento, de las regiones más ricas. Bueno, ¿cuál sería ahora la solución, ¿no? Yo he hablado en muchísimas ocasiones, cada vez que tenemos un índice de referencia, bien se refiere a la renta media, bien a este índice AROPE que hoy se ha dado a conocer en la Asamblea de Extremadura y que ayer se presentó en el Senado, he dicho que de aquí no podemos salir solos. Evidentemente, con la capacidad de Extremadura no puede, y que se precisa más que nunca el apoyo estatal, el apoyo del Gobierno central, porque a través de un plan especial de empleo, lo has dicho, un plan fiscal también, que sería importante, sí, un régimen fiscal especial para la comunidad, y también de inversiones
Porque, fijaros, hay un gráfico que refleja, estamos hablando, nos vamos a remontar a muchos años, pero ¿de dónde de dónde partimos? En 1800 Extremadura tenía más renta per cápita media, según el Atlas Socioeconómico de Andalucía, que ha publicado un dato muy curioso, tenía más renta per cápita que Cataluña, media. Renta per cápita, en 1800. Y cómo nuestra región ha ido disminuyendo, mientras que otras regiones, como Cataluña en este caso, han ido aumentando. Lo que quiero decir, que en cierto modo España le debe a Extremadura, le debe mucho, y es hora de cobrárselo, porque no podemos ser los últimos en todo. Pero vamos, ayer estuvo aquí el ministro Ábalos por allí, creo, ¿no? Sí. No sé si esta noticia la vería ayer, pero yo soy para ministro, vengo a esta tierra con este panorama, y no puedo hablar de otra cosa más que de esto. Es decir, cuando yo pregunto, cuando sale una noticia de que el gobierno español, el Ministerio de Defensa, se ha gastado no sé cuántos millones de euros en comprar armamento, yo digo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Los que se ganan, los estados se gastan el dinero en inversiones para lo que es proyectos espaciales, ¿pero para qué? Si no somos capaces de arreglarlo, lo tenemos aquí abajo, ¿qué vamos a arreglarlo de arriba? Son situaciones que yo creo, pero es que, vamos a lo de siempre, es decir, este tipo de cuestiones que son políticas, pues para mí la política empieza en el precio del pan, para mí la política empieza en el precio del pan, pues habrá que, el pueblo de alguna forma, tenemos que exigir algo de alguna forma. Es decir, no podemos seguir, creo yo, callados, pacíficos, pasivos, porque esto es un drama. Yo pensar que tengo 400.000 paisanos extraños míos, que lo está pasando mal, pero de la cocina a mí me duele, Con todo tú dices, Fran, de que si otras regiones han crecido mucho, sí, pero no sé, que le han ayudado. Sí, pero a lo ayudado. Pero a lo mejor también no es culpa nuestra de que tampoco luchamos por ello. También yo lo veo así. Hay, dentro de las medidas, a ver, yo veo que hay dos niveles en los que se debe jugar, ¿no? El nivel derecho de las personas y protección de las personas y de las familias. Ahí hay que aplicar determinadas políticas que contribuyan a minimizar los efectos de este riesgo de pobreza del que estamos hablando, porque además está muy señalado. Estamos hablando de familias monoparentales, estamos hablando de jóvenes y estamos hablando de infancia. Esos son ahora mismo las grandes bolsas ciudadanas que más concentran el riesgo de caer en una pobreza sistémica y con tendencia a cronificarse, porque son los que más dificultades tienen para poder salir, insisto, familias monomarentales, infancia y personas jóvenes. Y por otro lado tenemos otro nivel, bueno, y en el medio rural, en el medio rural en Extremadura, que está muy identificado por lo que se conoce obviamente que es la falta de recursos o de alternativas para poder tener salidas próximas desde el punto de vista de acceso a un empleo de calidad y no a un empleo con alta temporalidad como el que desgraciadamente tenemos en muchas zonas de rurales extremeñas, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos que ver las reformas, ¿no? Las reformas que hay que aplicar en el conjunto del país. Anualmente, los gobiernos de la Unión tienen la obligación de mandarle a la Unión Europea, al Consejo de Europa, le tienen la obligación de mandar lo que se llaman los presupuestos anuales del país y el programa anual de reformas. Y en el programa anual de reformas dicen qué va a hacer usted para alinear tanto su estrategia económica como sus políticas para ese horizonte de Europa 20 que era el que se estaban marcando. De la reforma laboral, porque aquí se ha hecho reforma laboral, se ha hecho reforma de las administraciones, se ha hecho plan de digitalización, se han hecho de reformas del desarrollo y de la innovación. Hay dos reformas que ninguno de los gobiernos, desde 2010 hasta la actualidad, han sido capaces de acometer, por el alto riesgo que supone de desestructurar o de agitar, digamos, tanto la economía como la sociedad. Las dos reformas que le quedan a España pendientes son la reforma de las pensiones y la reforma fiscal. Esas son las dos grandes asignaturas pendientes, porque la reforma laboral se empezó a hacer
Y después tuvo incluso muy forzada en el año 2012 con medidas muy drásticas por parte del gobierno de Rajoy, y además que se demostraron que eran hasta perjudiciales para lo que es la consolidación laboral o empleos de calidad. Pues todavía quedan esas dos reformas y se siguen exigiendo por parte de Europa el cumplimiento de las dos reformas. La reforma fiscal, vista desde la derecha, parece que lo que pasa por una reducción de impuestos en el impuesto de la renta, y que todos los impuestos que se recauden en el conjunto del país sean sobre el consumo, ya sea por combustible, ya sea por alimentos, ya sea por energía, ya sea por ropa, calzado, es decir, por lo que vamos adquiriendo en nuestro día a día pagamos impuestos y por esa vía se recaudarían, y no tanto por el IRPF o por los beneficios de las empresas. Desde el punto de vista progresista, lo que se plantea es el debate contrario. Habrá que ver cómo es la progresividad tributaria, tanto de las empresas en función de sus beneficios como de sus estructuras accionariales. No puede pagar lo mismo un comercio con un autónomo al frente que lo está llevando a cabo y que gana dinero muy legítimamente, que una compañía que está formada por un conjunto de accionistas que cotizan en la bolsa de valores y que por tanto tiene muchas más opciones de inversores y de inversiones. Tribute más esa compañía. Pues eso no se está produciendo aquí. Pero del mismo modo que tampoco se está produciendo la tributación por parte de un trabajador o trabajadora con unos ingresos en torno a 20.000 euros anuales respecto de otro trabajador o trabajadora con ingresos superiores a los 60.000 euros. Porque en la declaración de la renta, aunque el porcentaje de tributación es mayor, las posibilidades, las oportunidades financieras que tiene para desviar tributariamente sus ahorros también son mayores. Y en ese debate lo que se plantea desde una visión progresista es: hagamos un reajuste y veamos cómo es o cómo debe ser realmente tanto la recaudación impositiva como la distribución de los impuestos en el conjunto de la población. No nos creamos los mensajes que nos vienen por parte de la derecha diciendo que le vamos a bajar los impuestos, que esa no es la solución, porque nos lo van a agravar por otro lado, pero empujemos para que desde el ámbito progresista se acometa de una vez por todas una reforma fiscal, tanto en la recaudación como en la distribución de los impuestos. ¿Tú crees que desde qué visión progresista? Porque me lo pones votando. Pues mira, votando. justamente... A ver, espera un momento, yo pregunto. No, es que cuidado cómo te metes porque te la voy a devolver. No, sí, además paro con el pecho y te mato también, no hay problema. A lo que voy. No, es que, a ver, es así. Pero, ¿cuántos gobiernos llevamos en este país que puedan haber aplicado esas dos tendencias? Es decir, la tendencia de la derecha, la bajada de impuestos, pero no a los suyos, ¿me explico? Porque aquí Florentino Pérez no paga lo que tiene que pagar. Es correcto. Ni el de Zara, ni nadie de eso, no paga. El IBEX 35 vive a sus campas y anchas, ¿no? Y luego el tema del la visión progresista tampoco busca soluciones, porque antes estaban gobernados. Es más, me da la razón, hubiera sido la solución de haber gobernado anteriormente en las últimas elecciones y haber llegado, porque claro, el tema es cómo le quiere poner cascabel al gato. Porque claro, el señor Sánchez no dormía. Y tú has dicho, la visión progresista, venga, vamos, si eso es lo que queremos. Es decir, ese es el debate que hoy es decir, cuando se pacta lo del salario mínimo interprofesional, ahí voy. Vamos a seguir esa línea. Si había unos presupuestos generales que estaban hechos, creados y negociados y firmados entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, ¿por qué no se ha seguido para adelante en esa línea? Cuando tú hablas desde la visión progresista, ¿qué visión progresista? ¿Cuál? ¿La que le quita el sueño al señor Sánchez o la que cuando lo entrevistó Jordi Évole dijo lo que dijo? Claro, es que el tema es lo que yo... lo que dijo, acláralo. Hombre, el señor Sánchez, en su entrevista, Jordi Évole dijo que había tenido presiones del IBEX 35, que había tenido presiones de Cebrián y del país. Eso lo dijo en la entrevista, muy clarito. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha pactado y por qué no hemos llegado a un acuerdo Unidas Podemos y Partido Socialista? ¿Por qué ha tenido las mismas presiones? Que lo diga, claro, porque decía que la COE había dicho que si Unidas Podemos entraba en el gobierno,
no podía entrar, él no iba a dormir. Ah, y pero con este ¿de qué? panorama duerme. ¿Pero de qué estamos hablando, Miguel Ángel? ¿De entrar en el gobierno o de pactar los presupuestos? No, de ¿O es que soluciones para la gente. ¿O es que el pacto de los presupuestos implicaba entrar en el gobierno? No, implicaba este tema, Javier, solucionar estos problemas a la gente. Solucionar el tema de la hipoteca, el tema de los alquileres, el tema del copago sanitario, el tema de la educación, el tema de sanidad, para eso, el tema de las pensiones. En el último conjunto de documentos que se cruzan tanto Podemos como el Partido Socialista para tratar de llegar a un acuerdo, en el apartado de economía, Unidas Podemos, sí, es correcto. Y más unidas que Podemos, en algunas cosas, porque justamente en esa parte, en este capítulo, tanto de economía como de reforma laboral, quien puso muchísimo ahí acentos fue el coordinador general de Izquierda Unida, y se nota muchísimo la mano de Garzón en algunos pasajes, porque confluían mucho además con los planteamientos que también llevaba el Partido Socialista, con títulos diferentes, pero buscando el mismo sentido. Por ejemplo, la reforma laboral coincidían en acabar de una vez por todas con la reforma gestionada por Rajoy en el año 2012, y en los dos se proponía el actualizar lo que era el régimen estatutario, el régimen de los trabajadores y las relaciones contractuales con las empresas. No a la simplificación, como se pretendía en este caso desde Ciudadanos o desde el Partido Popular, sino a un ajuste más realista para permitir también sistemas de protección complementarios en aquellos casos de trabajadores a jornada parcial o con contratos temporales. Bueno, pues ahí justamente había bastante confluencia. Y en políticas fiscales también. Y no se nos olvide, porque hay un dato más, que es la tributación de las transacciones de capitales a corto plazo. Las transacciones de capitales a corto plazo. Si nosotros estuviéramos gestionando fondos de inversión, el dinero que puedo invertir, hoy lo invierto en la empresa de Miguel Ángel, pero en el mismo día que lo invierto, lo saco de la empresa de Miguel Ángel, lo voy a invertir en la de Frank, esa circulación del dinero no tributa. Pero en las transacciones económicas que he hecho con tu empresa y con la tuya, he obtenido beneficios que quedan libres de tributación. Esas transacciones financieras de capitales a corto plazo y la lucha contra los paraísos fiscales también son asignaturas pendientes. Pero este país eso nos interesa acabar con ello, porque en los paraísos fiscales hay gente de la ideología progresista, ideología derecha, que también tienen sus paraísos fiscales y sus dineros. Efectivamente. Claro, ese es el problema. Pues esa es una asignatura pendiente y habrá muchísimas presiones para poderla acometer. De todas maneras, seamos realistas. Aquí podemos tener una visión muy progresista y muy progresiva de la tributación, pero en materia económica, en Europa, ahora mismo quien está marcando los puntos sobre la IE es Alemania y Francia, y sus políticas no van en esta línea. Y en el plan de ajuste que ha mandado el gobierno en funciones en Mérida a la Comunidad Europea, también van un tipo de reajustes que van muy parecidos a los que hizo Rajoy, muy parecidos. Así que eso hay que explicarlo y decirlo. Y una cosa que nos hemos dado cuenta, el tema del Brexit famoso de Inglaterra es el que va a marcar la pauta de la altura de la crisis que dicen que viene, es el que va a marcar la pauta a partir de final de octubre, si se hace o no se hace. Acordarlo. Bueno, a ver cómo es el pacto que hoy... Acordarlo. El acuerdo en el que se ha llegado y que parece ser va a ser viable y que va a dar al final con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y cómo nos va a afectar, evidentemente, que eso es importante. Nosotros en Extremadura estamos muy afectados por el tema de muchísimos productos agroganaderos, muchísimos productos... La carne, el jamón, mucho. Efectivamente, en los que podemos salir bastante perjudicados. En algunos podemos ganar, pero en otros podemos salir muy perjudicados con el tema del Brexit. Vamos a otra historia, hablamos del tren, porque la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco Morales, ha pedido a Ciudadanos que plantee las reivindicaciones que considere pertinentes en materia del tren en la comunidad en el seno del Pacto por el Ferrocarril, así como que recapacite sobre su posible salida del mismo. Blanco Morales ha incidido en todo caso en que amenazar con salirse de un foro donde están todos los actores y que se utiliza para la reivindicación de las mejoras que se necesitan en el ferrocarril en Extremadura, cuando Adif
anuncia que ha licitado 400 millones de euros, se lo tendrían, dicen, que explicar a los ciudadanos. En fin, parece que de nuevo otra amenaza, la ruptura del pacto por el ferrocarril. Recordamos que el Partido Popular ya se salió y que ahora, con la salida de Ciudadanos, evidencia una disparidad importante en el que no hay acuerdo en torno a esta reclamación o reivindicación de infraestructuras ferroviarias en la comunidad. Javier. Es que como tampoco sé muy bien por dónde va Ciudadanos, es difícil de poder, o sea, quiero decirte, aquí lo único que se le puede dar la razón es a Blanco Morales diciéndole, oye, recapacitarlo, porque no se puede ser, es que volvemos a lo mismo, así no se puede estar dando bandazos desde el punto de vista del posicionamiento, ¿no? Si estás defendiendo un espacio de diálogo donde se vuelque toda la información y donde se hagan tanto las reivindicaciones como el conocimiento de lo que se está gestionando, ¿a qué viene ahora a decir que lo quieres abandonar, ¿no? Si justamente lo que queremos es una Extremadura unida, reivindicando un ferrocarril digno y una red de ferrocarriles digna y electrificada, realmente de verdad tenemos que volver a poner de manifiesta la debilidad de Extremadura y la división entre los extremeños y las extremeñas. Yo es que de esto no le encuentro ningún sentido. O sea, sentíamos unidad cuando realmente no llegaba un céntimo de euro a las inversiones en Extremadura y se postergaban año tras año, presupuesto tras presupuesto, y ahora me salgo porque me parece insuficiente que se inviertan 400 millones. Yo es que de verdad, insisto, es que no lo termino de entender. No termino de entender cuál es el posicionamiento, salvo que efectivamente responda a un criterio cortoplacista y exclusivamente partidista, y que lo único que vuelve es a poner de manifiesta la debilidad de Extremadura. Esto no es una cuestión de gobierno de autonomía, esto no es una cuestión del gobierno de Vara, ni de Blanco Morales, ni es una cuestión de Ciudadanos, ni es una cuestión del Partido Popular. Esto es una necesidad que lleva reclamando un siglo completo Extremadura y que necesita tener un espacio público de diálogo y de transparencia que no sea la Asamblea, pues porque no tiene ese rango donde se pueda hablar entre administraciones, entre Adif y las extremeñas y los extremeños. ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo lo está llevando? Estas son nuestras reclamaciones y por favor díganos cuándo se van a ejecutar. No termino de entender la posición de Ciudadanos. Yo tampoco entiendo. O sea, el pacto ferrocarril siempre lo hemos criticado desde la perspectiva nuestra, pero porque no creemos no en el pacto, sino en el desarrollo de lo que es la historia del ferrocarril, lo que ha habido y lo que es el futuro. Hablan del AVE como si el AVE, ¿cuántos años van diciendo que va a venir, que va a venir, no va a venir, no va a venir? Y este tema, los partidos están enfocando el tema en el AVE, en el AVE, en el AVE. En Extremadura hace falta un tren sostenible, un tren que llegue donde tiene que llegar, y un tren que llegue de verdad, y que no pase lo que está pasando con las averías, con los incidentes, con los malestares, y al final se enfadan. Es decir, Blanco Morales se enfada porque se va, Ciudadanos se va a ir, se vaya. Ciudadanos está y no está, lleva tiempo igual, es decir, tampoco dice una cosa y dice otra, no tienen esa coherencia a la hora de luchar por algo. ¿Cuántas veces hemos dicho? Se hizo una manifestación en Madrid, ¿no?, que organizó el Partido Popular, después se hizo una en Cáceres, que fue organizada por el PSOE. Ciudadanos, no sé a cuál acompañó, ni si acompañó alguna, no lo sé, pero seguimos igual. Tú dices, en la Asamblea no, esto igual que hablamos muchas veces, hay que darle participación al sector, a la gente, a las mancomunidades, a los pueblos, una mesa de trabajo que ya se diga y se vaya a Madrid y se diga, esto no puede seguir así, esto ya pasa de castaño oscuro, porque las políticas a las comunidades autónomas, estamos de acuerdo que se tienen que conseguir luchando desde la comunidad. Estamos de acuerdo que habrá cosas, esto de Adif, a nivel nacional. Pero si aquí los políticos y la gente extremeña no luchamos porque esto se lleve a cabo, igual que pasa con el tema de la famosa autovía de la 430, el igual. desdoblamiento de la Nacional 430, que hoy, por cierto, se ha producido una manifestación. La manifestación en corto de la carretera, varios que nos tomen en serio. Alcaldes encabezando de la comarca en serio, esa manifestación. Es una pena, y esa carretera igual. Yo voy muchas veces por esa zona, la cantidad de camiones, pues igual que esto. ¿Vosotros creéis que para la gente es deseable que se salga el ciudadano del pacto y que la vicepresidenta lo critique? No, claro, de parafernalia y de historias. Vamos a trabajar de verdad a exigir al gobierno central, no es por todas, de que hay que esto de una forma ciudadana ya. Ahí estuvo el ministro de Fomento aquí, ¿no?
Para Mola en su momento de haber hecho una manifestación cuando llegaba y decir, oye, ¿qué pasa con esto? Pues no, porque creo que ha declarado que se han hecho unas inversiones en 3 meses, ¿no? De no sé cuántos millones, lo que, según decía... 600 millones, lo que 600 dice millones, que son, sí. en la etapa de Pedro Sánchez, claro, y critica, a Extremadura se han comprometido 600 millones de euros para y el critica ferrocarril. que más que lo que hizo el PP en los años... Que En los 6 años anteriores. Dejaron de guerrilla ya entre partidos políticos y líderes políticos. Soluciones de una vez por todas, soluciones para Extremadura. Que esto también influye en el primer punto de la pobreza del... Y tanto. Y tanto, claro, evidentemente. Son todos factores que se interconectan, ¿no? Indudablemente. Bueno, hablamos de Cataluña, porque estamos muy entretenidos después de los altercados que se han producido a lo largo de esta pasada noche y de la que se esperan, sobre todo esta noche y mañana, se puedan desarrollar en diversos puntos de Cataluña. La Cámara Catalana ha celebrado este jueves una comparecencia extraordinaria del presidente de la Generalitat sin votación, solamente de debate, en la que Quim Torra ha expuesto su hoja de ruta en respuesta a la sentencia condenatoria contra los líderes del procés. El presidente se ha comprometido a que antes de que acabe la legislatura los catalanes vuelvan a ejercer el derecho de autodeterminación, concretando incluso la fecha en el año 2020. Y ha asegurado que buscará un gran acuerdo con entidades y partidos en Cataluña para lograr una amnistía de todos los represaliados, dice, por el proceso secesionista. A ver, Miguel Ángel. Esto de Cataluña es una cosa que ya me sobrepasa, ya me sobrepasa. Es decir, aquí resulta que hay una manifestación en Madrid, el tema de los pensionistas, que fue multitudinaria, que vio gente del País Vasco, de Andalucía, es que lo quise comprobar ayer. Vi la prensa y entre la telediario 2 minutos, 3 minutos, y del tema de Cataluña, todos los periódicos, todo venga y venga y venga y venga. Monográfico casi. Y venga y venga y venga y venga. Yo, fíjate, aquí no sé quién estará tonto, porque el día 10 de noviembre no hay unas elecciones. Los catalanes, es decir, mejor oportunidad que tienen los catalanes para a ver qué sale con su región el día 10 de noviembre. Yo pongo una duda encima de la mesa, es decir, si después del 10 de noviembre, Javier, nos encontramos que Izquierda Republicana tiene 30 diputados, por ejemplo, y Convergencia, bueno, Junts juntos, no sé qué, yo creo que catalán no lo entiendo, pero no lo hablo mal, tiene otros 30. Mejor lucha que esa pacífica y demostráis a qué viene esto de prender fuego yo es que son cosas que no las entenderé nunca. Yo tengo una discusión otro día con un compañero amigote que es de derecha, y digo, ¿verdad que a mí no me pegan nunca ni uno ni otro? Porque no voy a llevar ninguna bandera, para mí la bandera es un simple trapo, es decir, pegarse por una bandera. La señora que se pone allí a torear al otro que le pega el guantazo. Pero no vamos a llegar. Y los políticos nacionales no se dan cuenta de lo que están haciendo. Es que ya, como soy mayor, me he puesto muy blando últimamente. Y el corazón se me... Pero vosotros creéis que es normal lo que está pasando yo no soy independentista, yo soy una república federal, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero... Es que son situaciones que duelen, porque es que al final la solución, tú has dicho, ¿cuántos días nos quedan de movida de esta? ¿Cuántos días? Ahora están pensando en el partido de fútbol del Real Madrid y Barcelona, suspenderlo simplemente por la imagen, claro, es un partido político, un partido de fútbol que mueve 600 millones de personas, lo pueden ver. Fíjate la imagen que podemos dar de un estadio local lleno de banderas y montar llena de Dios, y son situaciones que me hacen pensar quién está más tonto. ¿Quién está más tonto, Javier? Porque yo el tema de la sentencia, para mí no es justa. Pero no es justa desde el punto de vista de es que es de izquierda, no es justa porque si la sentencia es porque no han respetado la Constitución, yo pregunto, ¿cuántos políticos en España en los últimos 40 años que viven de la política no han respetado la Constitución? Muchos,
Bueno, eso ha sido por un delito Mucho. contemplado Y en no la es Constitución. delito robar millones. Y también están siendo juzgados. Oye, que nos alegra que la justicia esté metiendo en la cárcel a muchos exministros. ¿Y dónde están? ¿Están fuera o dentro de la cárcel? Bueno, algunos están todavía dentro, algunos. ¿Quién? ¿Quién es? Pero hay que decir que la Constitución lleva incumpliéndose en muchos estatutos, en muchos artículos, muchos años. No se va. Claro, yo creo que el tema de sedición, el tema de... Ayer vi el programa, creo que hizo aquí Domingo Hidalgo una explicación del tema de la rebelión y la sedición, no sé. Yo es que, para mí es que no hubo ninguna de las dos cosas, entenderlo así. Es decir, que la forma de Hombre, la declaración, Miguel Hacer- Ángel, yo quiero puntualizar, o sea, declarar la República Sí, que no sé, Independiente hombre, sí, de no sé, Cataluña, pero vosotros queréis que ostras. sea claro. Vosotros, de verdad, Fran, pues con más motivo, porque han engañado a su pueblo. pues ya está, por eso he empezado diciendo, engañado a su pueblo. que Ha quiere sido más una pantomima. He empezado diciendo que quiere más tonto. Claro, He empezado ha diciendo sido que una quiere más pantomima, tonto. una tomadura de pelo al pueblo catalán, a los que creen que pueden, o que creen en la independencia, ¿no? Como tal. A ver, Javier. Es que menos mal que te sobrepasa, porque no sé, yo veo que esto es como el juego del ajedrez en un tablero que se llama Triste Realidad, ¿no? Y donde aquí cada estratega mueve sus fichas en función de lo que considera que es una posición de fuerza para debilitar al contrario, y donde los peones de toda esta partida pues tienen realmente poca importancia, ¿no? La violencia que se está produciendo, estoy convencido de que no representa en absoluto al sentir de aquellos catalanes que sean independentistas, pero les viene muy bien para cubrir minutos y minutos en la prensa española, para que parezca que ese es el gran problema de España y para tener una repercusión internacional que ni Puigdemont en Bélgica ha conseguido en los años de exilio. Y por otro lado, mira qué bien le viene la violencia a la derecha nacional, de Ciudadanos y de Casado, del Partido Popular, para, en vez de apoyar al gobierno en funciones respecto de las medidas que pueda adoptar, para uno decir que le sobrepasa, ¿no? que Pedro Sánchez está sobrepasado por los acontecimientos, debilitarlo, y el otro ir con la carta de exigencia cuando la podía plantear en el propio Parlamento de Cataluña y no se atreve, ¿no? Así que cada cual en su estrategia, y quien está perdiendo es la ciudadanía catalana y por supuesto el conjunto del país, evidentemente, el conjunto del país. Porque además esto, en personas que no sigan estas noticias con cierta preocupación o cierto interés, pues al final lo que le genera es una mayor desafección todavía. Si ya de por sí podía tener una cola histórica, pues más aún el hecho de que se esté ocurriendo todo esto, ¿no? El señor Torra, actual presidente de la Generalitat, al que yo percibo como un hombre teledirigido, porque para cualquier iniciativa que toma tiene que consultársela a Puigdemont y tiene que tratar de buscar el consenso a ver quién la apoya puntualmente, pues me da la sensación de que está en la estrategia de tener que tomar la iniciativa en la Generalitat y en el Parlamento catalán, ¿no? Y que lo que pretende es tomar esa iniciativa volviendo al punto de partida, que es el objetivo de celebrar un referéndum donde tenga la ciudadanía catalana la capacidad de decidir respecto de la autodeterminación. Así, otra vez volvemos a la casilla de salida. Y por ahí es por donde pretende sacar su iniciativa política, separarse un poco de las personas que han sido condenadas por la sentencia del Tribunal Supremo y ver ahora cuál es el planteamiento que hace el gobierno en funciones de Pedro Sánchez y si hay o no un pronunciamiento unánime de todas las fuerzas nacionales, constitucionalistas, como le llaman algunos, tanto a nivel de Parlamento del Congreso de los Diputados. Hay una cosa que a mí en ese sentido me llama mucho la atención y es que no hay
una opción alternativa. Otra vez volvemos a ese enfrentamiento, otra vez volvemos a reivindicar. Mira, ayer acompañaba en una manifestación a Torra Ibarretxe. Acompañaba cuando iba por la autovía, en una de las mareas estas que está haciendo hacia Barcelona, la acompañaba Ibarretxe. Y me acordé de la responsabilidad institucional y de la convicción institucional y que tuvo Ibarretxe de proponer su plan de independencia, de autodeterminación en el Congreso de los Diputados, que digo yo, de hacerlo bien. Tratar de hacerlo bien, efectivamente, de llevar al Congreso de los Diputados lo que era un proyecto de autodeterminación. Pues digo yo que en esos kilómetros ya le podía haber dado algún consejo a Torra diciéndole: y yo, no venga otra vez a la casilla de salida, no te vuelvas a empecinar con el referéndum, plantéate un plan de autodeterminación y llévalo allí donde lo tienes que llevar. Y va mucho con la idea de lo que acaba de decir Miguel Ángel. En estas elecciones del día 10, las fuerzas nacionalistas catalanas van a tener representación en el Congreso de los Diputados. Mire usted, ahí tiene usted sus apoyos, lleve usted su plan al Congreso de los Diputados, haga usted las cosas bien, como decía. ¿Por qué no está en prisión el político señor Pujol? Es otra, o los hijos. Bueno, mi hijo ha salido, uno de ellos. Digo, ¿por qué no está en prisión? O se ha cumplido, o eso no ha incumplido la Constitución. Miguel Ángel, pero pero Javier, si, lo que me duele es que yo creo que la única solución es política. Hay que sentarse a hablar, es la única solución. Claro. Porque alguien tiene que frenar esto una vez, alguien. Claro. Alguien Si ahí estamos de acuerdo. Decir, oye, no estáis dando cuenta. El gran error del Partido Popular fue recurrir al Constitucional y posteriormente proceder al enjuiciamiento del gobierno catalán. Si eso, a ver, hasta ahí estamos de acuerdo de que trató de dar, por no tomar una iniciativa política, trató de darle una derivada judicial que no ha favorecido, realmente nos ha llevado a donde estamos ahora. Vale, hay sentenciado, enjuiciado, hay una sentencia, es firme, estos señores permanecerán en la cárcel, pero el gran problema político que hay planteado no se ha resuelto, no lo han resuelto los tribunales, no les corresponde. Bueno, señores, nos tenemos que ir, no hay tiempo para más. Hemos analizado con mucho los temas que teníamos en cartera y creo que ha habido visiones importantes y distintas en torno a estos temas. Les esperamos la próxima semana, tanto a Javier Segura, gracias, muchas gracias, como a Miguel Ángel Herrera, que haya suerte en el fútbol. Sí. A ver, pero que lo pasemos bien y disfrutemos. Sobre todo eso. Oye, por cierto, y empujar al Mérida, que le hace falta. El primer equipo, hombre, estamos ahí. Bueno, a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y emplazándoles como siempre a una nueva edición de La Picota. Será mañana viernes, la última de la semana, en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en esas mismas redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.